buenos días, mi nombre es Renzo Alegre y en esta oportunidad les voy a dar a conocer un ejercicio propuesto sobre el tema de torque o momento de fuerza. Bien, acá tenemos que el ejercicio nos dice determinar a qué distancia del apoyo se encuentra la fuerza resultante de las fuerzas paralelas que se muestran en este gráfico. Vemos que tenemos 4 fuerzas y que nos piden hallar la distancia y la fuerza resultante. Para esto lo hice en 2 pasos. El primer paso donde hallé la fuerza resultante. Entonces, tengo que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las demás fuerzas. Tenemos 4 fuerzas, todas apuntando hacia abajo, lo cual le va a dar un giro horario a la barra. Eso quiere decir que le va a dar un giro negativo. Pero eso no nos importa ahora, sino en el siguiente paso. Algo importante es que también no nos dice el ejercicio de que la barra está en equilibrio o no. Así que no le damos mayor importancia a eso. Muy bien, vamos a hacer el cálculo. Entonces tenemos fuerza resultante es igual fuerza número 1 de 10 Newton más fuerza número 2 también de 10 Newton más fuerza número 3 y finalmente la fuerza número 4 de 30 Newton. Nos da un resultado de que la fuerza resultante es igual a 70 Newton apuntando hacia abajo. Quiere decir esto que la fuerza resultante también le va a dar un giro horario a la barra, pero no sabemos en qué posición está o a qué distancia está desde el centro de giro. Para eso, el paso 2. ¿Qué nos dice el paso 2? Que la sumatoria de momentos respecto al centro de giro va a ser igual al momento de la fuerza resultante respecto al mismo centro de giro. Entonces, tenemos las 4 fuerzas, como dije anteriormente, todas apuntando hacia abajo, lo cual realiza momento y realiza giro. Ya sea que hubiéramos tenido una fuerza en el mismo centro de giro, la obviamos porque no realizaría momento. Entonces empezamos. Momento de la fuerza número 1 de 10 Newton respecto al centro de giro. Más momento de la fuerza 2 también de 10 Newton respecto al punto 0. Y así con todas las fuerzas igualamos al momento de la fuerza resultante de 70 Newton que ya lo habíamos resuelto en el paso anterior respecto al mismo centro de giro. Ahora acá sí viene lo que les dije anteriormente de que si la fuerza es negativa o no. Todas apuntan hacia abajo, lo cual realiza un giro horario y eso quiere decir que va a ser un giro negativo. Si fuera al contrario de que si alguna de las fuerzas realizaría un giro antihorario, eso quiere decir que va a ser un giro positivo. Entonces, reemplazamos. El momento de una fuerza es fuerza por distancia. Entonces, la fuerza número 1 es menos 10 justamente. ¿Por qué? Por el sentido que le da el giro, por la distancia x. Menos, otra vez, la fuerza número 2 de también 10 Newton por, esta vez, 2x. La distancia no es entre fuerzas, la distancia es entre la fuerza y el centro de giro. Y así sucesivamente con la tercera y cuarta fuerza. Y lo igualamos a también menos 70 porque le da justamente ese giro horario por la distancia. La distancia no la tenemos, es lo que queremos hallar, entonces le ponemos una D. Realizamos la operación y al final tenemos de que menos 210x va a ser igual a menos 70d. Cambiamos de posición para que nos dé, para que tengamos ambos miembros en forma positiva. Despejamos la D y tenemos que 210x va entre 70. Eso va a ser la distancia que nos da una igualdad de 3x. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza resultante de 70 Newton apuntando hacia abajo va a tener una distancia de 3x con respecto al centro de giro. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro y gracias por su atención. Buenas noches, profesor. Yo soy Borat Seminario y el día de hoy vengo a resolverle el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Hallar la reacción en la articulación sabiendo que el sistema está en equilibrio, que las barras son idénticas. Tenemos este gráfico con dos ángulos de 37 y un peso de barra de 60 newtons. Para hacer este ejercicio tenemos que hacer una partición para poder hacer un diagrama de cuerpo libre, el cual yo ya hice, en el cual tenemos la tensión
el peso de la barra, que es de 60 newtons, el ángulo que se muestra aquí, la reacción en el eje Y y la reacción en el eje X. Para esto sabemos que el sistema está en equilibrio y tenemos dos condiciones. La primera condición nos dice que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, tenemos en el eje X que la reacción en X más la tensión, que también está en el eje X, tiene que ser igual a 0. Entonces, vemos que la tensión es igual a la reacción en X. Ahora vamos a resolver la reacción en el eje Y. Tenemos el peso de la barra, que es de 60 newtons, y la reacción del eje Y, que tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir, y nos da que la reacción en Y es igual a 60 newtons. Ya no tenemos nada que hacer ahí. Vamos a la siguiente condición, sabiendo que el sistema está en equilibrio, que es esta: sumatoria de momentos es igual a 0. Para esto tenemos el momento de 60 newtons del punto O y la tensión desde el punto O. Vamos a escribirlo aquí. Más el momento de T del punto O igual a 0. Y de ahí solo con la fórmula vamos a descomponerlo, que la fórmula sería momentos igual a fuerza por distancia. Entonces, comenzamos. La fuerza, 60. Y la distancia no la tenemos. Tenemos de aquí hasta el centro. Vamos a ponerle B. De aquí hasta el otro lado vamos a ponerle B. Pero esto de aquí, el peso que tenemos aquí, no va de acuerdo con la fuerza, o sea, porque tiene un ángulo de inclinación que está aquí. Acá nos da el ángulo de 37 y completando cuadrados, este punto aquí sería 53. Entonces, cuando tenemos dos ángulos, los momentos serían fuerza por distancia y aquí es seno del ángulo. Entonces vamos a comenzar con eso. Entonces sería seno por seno, primero la distancia, que sería B, por el seno del ángulo, que sería 53. Menos la tensión por 2B por el seno de 53 igual a 0. Entonces tenemos aquí que 60B seno de 53 es igual a 2T por B de 53, que tenemos aquí. Eliminamos esto y nos da 60 igual a 2T y T es igual a 30. Entonces tenemos aquí que tensión es igual a 30, por lo cual reacción en X es igual a 30. Entonces tenemos aquí, vamos a borrar esto aquí porque ya no lo vamos a necesitar. Entonces, ya teniendo esto aquí, vamos a tener el vector, que es 60 newtons, la tensión, que es 30 newtons, y para hallar esto vamos a tener que hacer una resultante. Como hallamos esto por Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado, 30 al cuadrado, más 60 al cuadrado. Entonces, con esto tenemos que hipotenusa es igual a 30 raíz de 5, y esa es la reacción en la articulación cuando el sistema está en equilibrio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Arias y
pernos en B, C y D. Si la tensión en el alambre AB es de 630 libras, se determina la fuerza vertical P ejercida por la torre desde la articulación A. Bueno, acá podemos ver ya todo el problema graficado. Ahí podemos ver que ahí se ven los alambres que están sosteniendo toda la torre de transmisión, ejerciendo fuerza que mantienen a la torre de transmisión en equilibrio vertical. Esa fuerza que tiene la torre de transmisión es hacia arriba, vertical, y acá la vamos a llamar la fuerza P. Ahora, bueno, en primer lugar tenemos que ver los puntos donde están ubicados estos pernos, ya que sostienen a los alambres, y para poder hallar sus coordenadas para poder hallar los vectores. Bueno, primero hallemos las coordenadas. En el punto A es el punto que está arriba en la torre de transmisión. Vemos que en el eje X no tiene 0 pies, en el eje Y tiene 90 porque va hacia arriba, 90 pies, y en el eje Z de 0 también. En el eje B, en el punto B, podemos ver que tiene menos 45 en el eje X, en el eje Y tiene 0 y en el eje Z tiene 30. En el punto C podemos ver que tiene 38 pies, en el eje Y tiene 0 y en el eje Z 65. Y por último, en el punto D tiene 20 pies en el eje X, 0 pies en el eje Y y menos 60 pies en el eje Z. Ahora necesitamos, nosotros queremos hallar la longitud del vector de cada segmento. Para poder hallar eso, necesitamos tener el vector unitario de cada segmento claro. En este caso yo he decidido usar todos, que los vectores unitarios todos vayan de A hasta O, o sea, AB, AC, AD. Ya, en el AB, este es su componente de vector unitario, menos 45Y porque viene de X, menos 90Y, Y porque viene del eje Y, menos 90J porque viene del eje Y 30K que la K viene del eje Z. Ahora, con esto podemos hallar la longitud del vector unitario del segmento de la línea AB. Entonces lo hallamos. La raíz de menos 45 al cuadrado más 90 al cuadrado más 30 al cuadrado. O sea, lo sacamos en cada componente del vector unitario al cuadrado. ¿Entiendes? Y finalmente hallamos que la longitud del vector del segmento en la línea AB es de 105. Y así seguimos haciendo para todos los demás. Hallamos primero su componente de vector unitario y de ahí hallamos la longitud del vector en cada segmento. En AC sería de 115 pies y por último en el vector AD sería de 110 pies. Acá lo pasamos para acá, un costado, ya que lo vamos a necesitar. Ahora necesitamos descomponer la tensión de cada uno de estos vectores en sus diferentes componentes X y Z. Entonces comenzamos. Primero, en la tensión AB. La tensión AB sería 630 libras, o sea, la tensión, vamos a descomponer las tensiones, ¿ya? Que están jalando ¿cómo se llama? Que están jalando la torre de transmisión manteniendo el equilibrio. Ya. Primero, en la tensión AB, a nosotros ya nos dan cuánto vale la tensión AB. Entonces el que vale 630 libras, entonces ponemos 630 libras entre 105 pies por
sale que en la tensión AB tenemos 270I menos 540J más 180K libras. Y eso seguimos haciendo con todas las demás. Sin embargo, para las tensiones AC y AD no sabemos cuánto valen las tensiones, entonces lo dejamos así nomás. Tensión AC en 310, se lo quito el vector con su vector unitario y lo mismo para TAC. Ahora, la descomposición que obtuvimos lo vamos a dejar a un costado. Y ahora, nosotros sabemos que la torre está en equilibrio, y cuando algo está en equilibrio significa que todas sus fuerzas, toda la sumatoria de sus fuerzas equivalen a 0. Entonces comenzamos. Vamos a agarrar los componentes primero de X. Vamos a hacer sumatoria de X es igual a 0. Ahora vamos a agarrar todos los componentes de X de las diferentes tensiones que hemos descompuesto antes. Menos 270 libras más 0.26 tensión en AC, porque no sabemos cuánto vale la tensión en AC, más 0.18 tensión de AD. Ahora vamos a despejar la ecuación y nos tendría 0.26 tensión AC más 0.18 tensión AD es igual a menos 270. Ahora lo mismo hacemos con el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en X. Agarramos todas las componentes de Y de la descomposición de las tensiones que hemos hecho antes y hacemos lo mismo. Lo sumamos todo y lo igualamos a 0. Acá tendríamos también la fuerza P, porque la fuerza P es esa fuerza que está para arriba, ¿entienden? De todas las tensiones que están jalando a la torre de transmisión, hay una fuerza que está yendo para arriba. Esa fuerza también va acá, en la sumatoria de fuerzas, también. Y hacemos lo mismo. En sumatoria agarramos todas las componentes en Y, lo sumamos y también sumamos más la fuerza. Y de ahí también lo vamos a despejar. Y en el eje Z lo mismo. Y despejamos las ecuaciones. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y nosotros ya sabemos hacer eso. Por lo tanto, lo resolvemos. Acá yo le resolví primero la primera ecuación, despejé la tensión de AC y de ahí lo sustituí en la segunda ecuación y en la tercera ecuación. Acá podemos ver que ya logramos hallar lo que nos pedía el problema. Nos pedía determinar la fuerza vertical en P ejercida sobre la torre sobre la circulación en A. Entonces ya sabemos que la fuerza vertical P valdría 484.695 entre 307. Y acá también tenemos la tensión en AC y la tensión en AD. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Xiomara Bernala García. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio sobre equilibrio de una partícula, paso a paso en su desarrollo a continuación. Listo, iniciamos con un ejercicio del tema de equilibrio de una partícula. El problema nos dice que un tractor de 6 por 10 elevado al cubo kilogramos es sostenido en equilibrio por 3 cuerdas AB, AC y AD. Y determine la magnitud que soporta cada una de las cuerdas. Acá visualizamos la cuerda B, la cuerda C y la cuerda A, D. Listo, para iniciar el problema primero tenemos que hallar los puntos.
Correcto, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D con respecto a sus ejes, al eje X, al eje Y y al eje Z. Listo chicos, entonces si acá inicia, vemos que A no se mueve ni por el eje X ni por el eje Y, se encuentra en el eje Z. Por lo tanto, se coloca que A es igual a 0 en el eje X, 0 en el eje Y 3 metros en el eje Z. Ahora para B. B vemos que se moviliza en el eje X ¿a cuánto? A 2 metros. Menos 1.25 en el eje Y, correcto, y en Z a 0. Ahora, para llegar a C, ¿qué hacemos? Se moviliza en el eje X 2 metros, correcto, y 1.25 metros en el eje Y. Y en Z también queda en 0. Ahora, para el punto D, correcto, solamente se mueve en el eje X, ¿cuánto? 1 metro, pero está en negativo, ¿correcto? Entonces se coloca menos 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Listo. Recuerda que en equilibrio es porque la suma de las fuerzas en X van a ser 0, la suma de las fuerzas en Y serán 0 y la suma de las fuerzas en Z es igual a 0. Listo, una vez que ya tenemos todos los puntos, correcto, como lo hemos visualizado, ahora vamos a hallar lo que es sus vectores. ¿Cómo hallamos los vectores? Lo hallamos restando la llegada menos la salida. Ahora entonces, para el vector AB sería B menos A. 2 menos 0, 2. Menos 1.25 menos 0, menos 1.25. Y 0 menos 3, menos 3. Así vamos a proseguir con los demás para hallar también los vectores. Por ejemplo, como en el vector AC, ¿correcto? Hallamos igual C menos A y para el vector AD, D menos A. Correspondientemente nos salen estas respuestas. Entonces, ya teniendo el vector, ahora podemos hallar el módulo de cada vector. Correcto, el módulo del vector AB, el módulo del vector AC y el módulo del vector AD. ¿Cómo hallamos el módulo del vector? El módulo del vector se halla, correcto, elevando al cuadrado cada una, correcto, de sus coordenadas, se eleva al cuadrado, correcto, en una sumatoria entre ellas y la raíz cuadrada en general. Listo, entonces para el módulo del vector AB nos sale 3.816, para el módulo del vector AC nos sale 3.816 y para el módulo del vector AD nos sale 3.162. Ahora, ya que tenemos lo que es el vector y el módulo, esto nos ayuda bastante. Ahora, ¿para qué? Para hallar el vector unitario. ¿En qué consiste el vector unitario? En dividir el vector sobre el módulo de vector. El vector sobre el módulo de vector. Como lo vemos acá. El vector unitario es el vector sobre el módulo de vector, cada uno correspondientemente a la tensión AB, a la tensión AC y a la tensión AD, con sus respectivas respuestas. Ahora, hallamos lo que es el peso. ¿Y cómo hallamos el peso? Acá recordemos que en el problema nos dijeron que el tractor tiene una masa de 6 por 10 al cubo. Entonces nosotros sabemos por fórmula que el peso es masa por gravedad. Multiplicamos 6 por 10 al cubo por 9.81, que nos sale 58.860 newton. Y esta K que está ahí es ya que el peso se encuentra en el eje Z. Listo, como habíamos dicho que la suma de la fuerza en X es igual a 0, la suma de las fuerzas en Y es igual a 0 y la suma de fuerzas en Z es igual a 0, correspondientemente ponemos todos de la eje X con sus respectivas tensiones, la tensión AB, la tensión AC y la tensión AD. Todo lo que están en el eje X. Todo lo que están en el eje Y con sus respectivas tensiones y todo lo que están en el eje Z con sus respectivas tensiones. Ahora se preguntará, ¿por qué coloco acá 58.860? Justamente, ¿por qué? Por el peso que se encontraba en el eje Z. Correcto, por eso es que lo coloco ahí.
Entonces, como les estaba mencionando, para que me entiendan un poco más, toda la suma de esto es 0. Toda la suma de esto es 0 y toda la suma de esto es 0. X, Y y Z. Esto vamos a llamarlo la ecuación número 1, ¿correcto? Al de acá le vamos a llamar la ecuación número 3 y a la suma de fuerzas de X le vamos a llamar la ecuación número 2. Acá tenemos la ecuación 1 y 2, ¿correcto? En la cual en la ecuación 2 lo voy a multiplicar por el número de acá, 0.948. Y a la ecuación 1 lo voy a multiplicar lo que es 0.316 negativo. ¿Por qué? ¿Por qué le multiplico? Justamente para que se pueda ir la tensión AD, para que se pueda eliminar. Correcto, una vez multiplicado y eliminamos, sumamos las tensiones. Acá sumamos la tensión AB, la tensión AC y la suma de sus resultantes. Entonces, vemos acá que tenemos un factor común. Lo factorizamos, correcto, con la tensión AB más la tensión AC. Ese factor común pasa a dividir al número de acá, en la cual nos sale 24.999.67. Tú puedes escoger acá la tensión AB o la tensión AC. Yo en este caso escogí la tensión AB, correcto. Entonces, por lo tanto, la tensión AC pasa restando. Una vez lo que habíamos obtenido, ahora lo reemplazamos en la ecuación número 3. Esta es la ecuación número 3. Entonces la tensión AB, que sabemos que es esto, lo reemplazamos respectivamente. Pasa a multiplicar, siempre verificando las leyes de signo, ¿correcto? Entonces, después que hemos multiplicado, el número negativo lo pasamos para la parte contraria, que se vuelve positivo. Entonces, acá también tenemos la tensión AC y la tensión AC. La sumamos, correcto, y nos sale 0.654. Este número de acá va a pasar a dividir. Al momento que pasa a dividir, correcto, la tensión AC es 12.499.83. Ahora, ya que tienes la tensión AC, correcto, lo reemplazas acá y te va a salir la tensión AB, que sale 12.499.84. Ahora, que ya tienes la tensión AC y la tensión AD, correcto, lo puedes reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones, como tú gustes. Lo puedes reemplazar, te va a salir el mismo resultado. ¿Correcto? En todo caso, la tensión AD me salió 41.455.14. Acá lo hemos colocado en una manera más simplificada, ¿correcto? Para que los números no se vean tan grandes. Y todos van en la base de Newton. Espero que les haya gustado este problema, una breve explicación rápida. Gracias.